Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a la 10ª clase del curso online de psicoanálisis gratuito, inhibición, síntoma y angustia. 10ª clase del curso. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, famosa en el grupo entero y en el mundo entero por cuidar la salud mental de la población española y de la población mundial, especialmente en lengua castellana, en francés, en inglés. Es decir, no hay excusa para psicoanalizarse. Un momento. Psicoanálisis para todos, ese es nuestro lema. Comience su psicoanálisis si quiere permanecer, si quiere vivir bien, si quiere vivir con salud mental, porque que no se puede vivir sin salud uno no sirve. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? No sirve de nada el amor, tienes el amor ahí, pero si no tienes salud mental eres capaz de despreciar el amor, de arrancarte de la boca un beso de amor porque no lo sabes valorar, no lo sabes apreciar. Hola María, buenos días, ¿qué tal estás? Sin salud mental, el trabajo hasta lo puedes destrozar, lo puedes desaprovechar, lo puedes aniquilar, puedes trabajar en tu contra incluso. Sin salud mental, las relaciones sociales pierden toda su dimensión y toda su posibilidad. Sin salud mental no puedes estar en el mundo, no puedes darle al mundo eso que has heredado, eso que has recibido a tu vez, porque ya nacimos en un mundo construido, ¿no? Entonces, la salud mental, buenos días Wolfgang, es muy importante y además recalcar e insistir que forma parte directa de la salud física, que están unidas la mente y el cuerpo, que también cuando nos enfermamos físicamente y biológicamente es debido a nuestra salud mental. Entonces, dicho todo esto, quiero daros a todos las gracias por estar ahí y quiero deciros que hay que seguir, hay que permanecer con fuerza, como nosotros hacemos en este curso, que se va a prolongar. Estaba establecido que terminase el día 8 de diciembre, ¿verdad? Pero el día 8 de diciembre es festivo, entonces probablemente extendamos el curso una semana más, hasta el día 15 de diciembre, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos a todos, bienvenido Carlos, buenos días, claro que sí, alegría y optimismo porque me debo al mundo, porque yo estoy aquí para dar al mundo la posibilidad del psicoanálisis y la poesía. Entonces hoy estamos en la clase 10 del curso Inhibición, Síntoma y Angustia. Y vamos a comenzar la clase, como siempre, respondiendo a las preguntas que a lo largo de la semana nos habéis formulado. Carlos me había mandado una pregunta que no sé si tienes a mano, Carlos, si la quieres formular ahora, porque yo la tengo por aquí. Carlos, ¿dónde estás? Tu pregunta... A ver, que Carlos es un alumno muy aplicado y manda sus preguntas a lo largo de la semana. Vale, dice, si la actividad yoica enjuicia al yo, ¿cuál es la reacción del ello en el conflicto psíquico de la acción de la madre que ama, odia demasiado en su relación de amor-odio hacia sus hijos inconscientemente? Muy buena pregunta, muy interesante, ¿no? Porque uno siempre piensa, ¿no?, desde la conciencia que la madre ama al hijo, ¿no? El lapsus devela el sentido inconsciente, ¿no?
Pero claro, ¿qué pasa? Freud nos trae el caso de madres, ¿no? Que muestran un excesivo amor hacia los hijos, un excesivo cuidado, una excesiva preocupación por los hijos, ¿no? Y que ese exceso, esa carga afectiva tan llamativa, ese acento en la preocupación, también puede estar mostrando, ¿no? Es como una reacción contra un sentimiento hostil que se alberga en el inconsciente hacia ese hijo, ¿no? Entonces, claro, el yo puede reaccionar, como tú dices, como una compensación frente a ese sentimiento o ese impulso instintivo proveniente del ello, que efectivamente genera un conflicto en el sujeto, porque no solamente está el ello, no solamente está lo inconsciente, sino que también está el yo, que es ese regulador, ese modulador del aparato psíquico, y también está nuestra conciencia moral, el super yo, que también forma parte de nosotros. Es que somos, como dice Freud, somos mucho más inmorales de lo que nos podemos imaginar y a la vez mucho más moralistas de lo que creemos. Y eso, pues eso genera una mezcla explosiva en nosotros. Y también nos dice Freud que muchas veces ese sentimiento inconsciente que albergamos sin saber no se corresponde con algo que pasa en la actualidad, ¿no? Que esa hostilidad, por ejemplo, que una madre puede sentir hacia su hijo, puede no tener que ver con la situación actual, sino que puede proceder de un pensamiento que tuvo durante el embarazo de ese hijo, por ejemplo, ¿no? Pues qué incordio ahora tener este hijo, me gustaría no tenerlo, ¿no? Pero ese pensamiento que fue reprimido en un momento determinado, es decir, reprimido, lanzado al inconsciente, albergado en el inconsciente, porque ella misma dijo, pero ¿cómo puedo pensar estas cosas tan horribles, ¿no? Soy lo peor. Y entonces uno reprime ese pensamiento, pero ese pensamiento vive en lo inconsciente. Y además, más allá del control de la propia conciencia, del propio yo, del aparato psíquico. Entonces, en el inconsciente ese pensamiento sigue haciendo ramificaciones, sigue trabajando, sigue tejiendo, ¿no? Cadenas significantes, prestando su intensidad a otras ideas preconscientes. Entonces uno no sabe de eso, pero sin embargo, pues por ejemplo, le puede desarrollar un pensamiento obsesivo o un síntoma histérico, ¿no? Por no querer saber nada de eso, ¿no? Entonces en el psicoanálisis muchas veces pues consiste simplemente en poder pronunciarlo, en poder hacerlo conocimiento, ¿no? Alguna vez yo sentí un sentimiento hostil hacia mi hijo, precisamente cuando estaba embarazada de él y no lo quería tener, por ejemplo, ¿no? En un caso que Freud nos trae en la literatura psicoanalítica. Bueno, pero ya está, decirlo ya está, pero es que si no te haces, si eso no lo haces conocimiento, sigue siendo una cuestión inconsciente en ti que puede determinar muchas cosas de tu vida cotidiana, ¿no? Entre ellas esa excesiva preocupación o ese pensamiento obsesivo de que al hijo le va a pasar algo. La mente humana tiene esa complejidad, esa doble dimensionalidad, ¿no? Que en todo lo que decimos a nivel consciente está determinando también ese nivel inconsciente, ese procesamiento psíquico primario, que es el del inconsciente, y que tampoco hay que ir a buscarlo a ninguna profundidad, es que está en todo lo que hacemos, está en nuestra superficie, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos día a día, porque a veces creemos, ¿no?, que o caemos en el error de pensar que el inconsciente es una parte oculta, ¿no?, que hay que buscar en las profundidades marinas de nuestra mente, pero no. El inconsciente está en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en los lapsus que cometemos, en los chistes que contamos, en los sueños que tenemos, en cómo nos comportamos con el marido, con la mujer, con los hijos, en el trabajo, cómo a veces quedamos abstraídos, ¿no?, secuestrados por nuestra propia fantasía, nuestra propia vida psíquica, sin prestar atención suficiente a la vida real, a los hechos reales, a lo que acontece a nuestro alrededor. Claro, a veces uno se encuentra con un mundo, ¿no?, que no le satisface lo suficiente, que tiene muchas adversidades, y entonces prefiere meterse, quedarse ahí en su mundo psíquico. Pero es que el mundo psíquico no es mejor que el mundo real, ¿eh? Yo lo quiero decir, que el mundo psíquico, claro, porque ahí como convive todas las épocas del sujeto, pues uno puede seguir teniendo esos miedos que tenía en la infancia, que parecían
cosas insuperables y seguir dándole la misma importancia, la misma relevancia, el mismo papel en la vida actual adulta del sujeto, ¿no? Entonces le parece insuperable todo, ¿no? Todo queda teñido por ese miedo infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, Carlos, porque me ha permitido desarrollar esta respuesta que vamos a hablar sobre ello también en la clase de hoy. Paqui Robles, buenos días, ¿cómo estás? Y Karina Pereira, buen día, Virginia, saludos desde Uruguay, saludos a Uruguay, hoy os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Ya sabéis que desde Alcalá de Henares, desde Madrid, desde Camar Maesteruelas, que es donde yo ejerzo mi múltiple actividad psicoanalítica, cuidando la salud mental de la población, pero también allá donde estéis, en Uruguay, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú, en Francia, en Alemania, en Japón, en China, estéis donde estéis, el psicoanálisis puede ayudaros. Bueno, seguimos entonces. Cristian Román nos ha preguntado a través del Facebook que Cristian está muy preocupado por esa cuestión. ¿Cómo se dejan las adicciones? Cigarrillo, tabaco, pastillas de los psiquiatras. Qué importante esta pregunta ahora que todo el mundo está medicado, o una gran parte de la población está medicada con psicofármacos. A ver, yo de esto quisiera hablar. A todos los que estáis medicados con psicofármacos. Bueno, deciros que hay enfermedades para las que los fármacos son necesarios, ¿vale? Entonces, para eso hay que tomar medicación, porque además hay enfermedades que cuando uno toma la medicación, pues entonces es como si no estuviera enfermo, ¿vale? La única enfermedad es que se tienen que tomar unos medicamentos. Bueno, pero eso no es estar enfermo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con las enfermedades mentales, que con las enfermedades psicológicas, que por cierto he de decir que en este momento son muy alta la incidencia de las enfermedades mentales en la población. Y enfermedades mentales no queremos decir que uno esté loco, que tenga que estar encerrado, porque el psicoanálisis no piensa así. Piensa que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, que son los mismos mecanismos psíquicos. Entonces uno, frente a situaciones complejas, puede no saber cómo responder y resolver ese conflicto psíquico que le genera, pues con una enfermedad mental, con una enfermedad psicológica, ¿no? Y enfermedad mental hablamos de la depresión, de la melancolía, de la ansiedad, de la angustia, de las crisis de ansiedad, de la hipocondría, de las enfermedades psicosomáticas, de los problemas de alimentación, que si la anorexia, la bulimia, la obesidad, el alcoholismo, las adicciones a los fármacos, que no dejan de ser una adicción más. Porque claro, ¿qué sucede? Que uno cuando se siente mal psicológicamente va al médico. ¿Por qué? Pues porque ir al psicólogo ya es por lo privado, porque tiene que pagar, o porque porque no se piensa lo mental, no se piensa lo psíquico desde las instituciones, desde los estados, y entonces queda al cuidado personal de cada uno. Entonces, como a uno no le han hablado de la importancia de lo psíquico en ningún sitio, pues entonces hasta que llega un amigo y le dice, mira, ¿por qué no hablas con un psicoanalista que te puede ayudar, ¿no? Pero si no, o ve estos cursos y entonces dice, oye, pues esto que dice esta gente tiene sentido, ¿no? Si no, uno que tendrá que ir al médico. Y el médico no sabe, no tienen, porque en su formación médica, en la facultad, no incluye los factores psíquicos, ¿no? Los factores mentales. A no ser que el médico haya tenido esa inquietud personal de formarse en el psicoanálisis, de ir a una escuela, porque ya se ha dado cuenta que cuando vienen los pacientes no solamente son un cuerpo, sino que le cuentan cosas de su vida, de los problemas que están atravesando, entonces dice, joder, esto también debe tener que ver en su manera de enfermarse, ¿no? Pero si el médico no tiene esa inquietud de formarse, tampoco le forman en la facultad sobre los factores psíquicos. Esto dicho por los propios médicos, que necesitarían también más formación en cuanto a la vida anímica de las personas, que es tan importante. Pero ¿cómo vamos a separar la vida anímica del cuerpo? Si es que es imposible. Somos un cuerpo, somos biológicos, tenemos fecha de caducidad, pero es que
tenemos que vivir en ese cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, forma parte de nuestro psiquismo. Hasta cómo se enferman nuestras células es vida psíquica, es vida anímica, está tocado por nuestra manera de procesar la realidad y de reaccionar también frente a la realidad exterior o interior de nuestro propio aparato psíquico, nuestros recuerdos, nuestras fantasías, nuestros temores, ¿no? Nuestra propia angustia vital. Bueno, todo esto para decir que entonces vas al médico y te da medicación para tratar una cuestión anímica. Y entonces eso no va, no funciona, porque la cuestión anímica tiene que ver con tu posición psíquica, con tu posición en el lenguaje. Y para eso lo que hay que transformar es la posición psíquica, la posición en el lenguaje, es decir, las frases, tu personalidad. La personalidad, que eso que dice que parece que es imposible cambiar, pues bueno, pues sí, si uno hace un trabajo puede cambiar esa personalidad que le lleva a vivir de manera insatisfactoria su vida, la puede transformar con un trabajo psicoanalítico, ¿no? Entonces, claro, ahora se suma este problema, que además de la personalidad que tienes, que no te deja vivir a gusto, que estás cabreado con el mundo, que estás triste, que estás melancólico, ahora se suma la adicción a los medicamentos, a los fármacos, ya son dos problemas. Bueno, pues ¿cómo se cura? ¿Cómo se dejan las adicciones a los fármacos o también al tabaco, al alcohol, ¿no? Todo eso que es goce oral, la pulsión oral, mediante el psicoanálisis, ¿no? Vamos transformando ese goce de la oralidad, que al final es un goce infantil, ¿no? Que es posición más cercana a esa de con la mamá en los brazos chupando de la teta. Bueno, pues ahora vamos a hablar con otro que es un profesional, experto, formado para poder escucharte y para poder transformar ese goce oral, que no va a dejar de estar, pero ahora es a través de la palabra. Uno empieza a gozar de hablar, aprender a hablar, ¿no? Y ya os digo que ese es uno de los goces mayores para el ser humano, hablar. Mira, yo no paro, ¿no? Hablar, y luego hablar en su psicoanálisis, ese es el mayor goce del mundo, y que te escuchen, ¿no? Ese es el mayor, más que hablar, que te escuche alguien, que eso lo estés dando con un sentido, que vayas a obtener un sentido de eso que hablas, ¿no? Que hablas sin saber con qué tiene que ver, y el otro te proporciona una interpretación, dando un sentido a eso. Bueno, eso es un goce infinito, pero ahí se transforma la máquina de gozar. Lo que antes gozabas con la adicción, con el fumequeo, con el alcohol, ahora pasa a ser otro goce más sano, porque además te permite ir haciendo transformaciones en tu realidad, ¿no? Porque muchas veces la adicción también tiene que ver con que uno no sabe responder, ¿no? O no tiene herramientas, o bueno, claro, ya tendríamos que transformar el mundo muchas veces para poder resolver esos conflictos o esas problemáticas de la realidad, la falta de trabajo, ¿no? El desempleo, la falta de estudios, ¿no? Las dificultades que tienen los jóvenes para entrar en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Pero como eso no podemos ir nosotros a transformarlo directamente, porque el poder de los estados y el poder macroeconómico es muy fuerte, sí que nos podemos ir transformando nosotros de personalidad para ir entrando por esos eslabones débiles del sistema, para crecer. Porque el psicoanálisis te dice, mira, puedes crecer en este mundo, ¿vale? Este mundo que parece que está hecho para superhombres y supermujeres, bueno, tú empieza a labrar tu camino, empieza a hacer tu camino, ya verás cómo, a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos que siempre los va a haber, vas a ir encontrando, vas a ir sembrando esa fuerza y ese poder mental que va a ir por delante de ti, que es el poder de tu deseo, ¿de acuerdo? Que generalmente va por delante de ti. Entonces, bueno, el psicoanálisis es el medio para abordar las adicciones y poder ir transformándolas en esa energía puesta a disposición de la actividad en el mundo real. Carlos dice, una sobresaliente respuesta a mi pregunta, perfectamente entendida por mi parte. Muy bien, Carlos, estupendo. María González, el psicoanálisis y la poesía te cambia la vida. El grupo cero te cambia la vida sin lugar a toda duda. Sí, luego hay que tolerarlo, ¿no? Que uno va cambiando su vida
que también gracias al trabajo que hace uno, ¿no? Es decir, que el Grupo Cero da esa plataforma que lleva más de 40 años cuidando la salud mental de la población, ¿no? Y uno hace un trabajo también, ¿no? Para ir cambiando su vida, efectivamente. Pero qué bien, ¿no? Qué bien que está el Grupo Cero que nos aporta esa manera diferente de pensar, porque es que si no el mundo este es imbancable, ¿no? O eres de esa manera prefijada y vas por el camino establecido que te marcan la ideología dominante y los sistemas imperantes, la sobredeterminación económica y político-social, ¿no? O estaríamos perdidos, ¿no? Pero menos mal que existe esa plataforma, ese pensamiento, esa escritura del psicoanálisis, de la poesía y esa conjunción psicoanálisis y poesía para poder pensarnos, para poder crecer, ¿no? Pensarnos en crecimiento. Si no, ¿quién le piensa a uno en crecimiento? ¿Qué estado piensa la gente en crecimiento? Sí, te piensan en crecimiento, pero siempre con la finalidad que desean los estados de la población activa y determinada, ¿no? Determinado porcentaje de esa población hoy en día, como vemos, ¿no? Menasa dice, muy interesante, en un nuevo libro inédito que estamos leyendo para su próxima publicación, que si uno no piensa entre los 50 y los 60 años, por ejemplo, su vejez, como los estados no piensan la vejez de la población, no piensan una vejez 5 estrellas, como nosotros queremos que sea nuestra vejez, ¿no? Nosotros pensamos una vejez 5 estrellas, allí, más allá de los 100 años, viviendo bien, disfrutando de la vida, ¿no? A pesar de todas las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de las arrugas, ¿no? Poder vivir lo máximo y lo mejor posible. Pero eso lo tiene que pensar uno, lo tiene que construir uno, porque si no el Estado, como no te piensa así, te piensa o caes en una residencia de ancianos, que ya vemos lo que hacen a los mayores en las residencias de ancianos, ¿no? Ya se les piensa para la muerte, y no sé si demasiado digna. Entonces, ¿qué es uno? El que tiene que pensar su futuro, construir su futuro. Y eso a las mujeres especialmente les resulta o nos resulta complejo, porque en el futuro está la muerte. Entonces la mujer muchas veces tiene dificultad con la estrategia, con marcarse un camino del futuro para no pensar la muerte, ¿no? Y luego también otra cuestión es que a veces las personas prefieren morir a la arruga, ¿no? Entonces, nada, para adelante, chicos, chicas, para adelante, trabajando con el psicoanálisis, con la poesía, trabajando con esa energía psíquica que tenemos, que es brutal, ese segundo cerebro, como decimos, que podemos despertar y que puede más que el yo, porque es más poderoso que el yo, ¿no? Solamente hay que ir encauzándolo, trabajándolo para poner esa energía adecuadamente en el mundo. Gracias, muchas gracias María por tu comentario. Gracias porque a mí me permite decir todas estas cuestiones que seguramente que a todos nos serán útiles, ¿no? Y en YouTube, Adriana Esparza Reola pregunta ¿cómo se experimenta la angustia en la estructura histérica? Dice Paqui, ¡viva la arruga! Jejeje, exactamente, ¡viva la arruga! ¡Viva todo!, ¿no? Lo importante es que viva. Lo importante es vivir, vivir, vivir. Además, vivir de verdad, ¿no? No pasar por la vida como si uno fuera un muerto en vida. Bueno, también es posible, ¿no? Queda a opción y a decisión de cada uno. Como decíamos, Adriana preguntaba ¿cómo se experimenta la angustia en la estructura histérica? Muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque hay una histeria que podemos llamar histeria de angustia, que es muy parecida, a Freud la equipara, casi es lo mismo que la fobia, ¿no? Que es cuando en la histeria se experimenta la angustia, pero también hay lo más característico es que en la histeria no se sienta la angustia. ¿Por qué? Porque el afecto angustioso, la histérica utiliza predominantemente un mecanismo psíquico que es la conversión. Es decir, que con esa angustia hace un síntoma en el cuerpo, una parálisis, un tic, una alucinación, una contractura, ¿no? Entonces existen esas dos maneras. Si hay angustia, la histeria de angustia es muy parecida
a la fobia, casi es la fobia, casi podríamos decir que es lo mismo. Entonces, en ese caso, la histeria se manifestaría en una forma con un síntoma fóbico, o la otra manera de experimentar la angustia es la histeria es con la bella indiferencia, la belle indifférence, es decir, que frente a su síntoma es como, oh, qué bien, ¿no? La histeria es como indiferente, ¿pero por qué? Porque con esa angustia ha hecho el síntoma en el cuerpo, ¿no? Sin que exista una lesión corporal. Acordaros que en la histeria es una lesión funcional, se le paraliza el brazo, se le paraliza la pierna, pero no hay nada, va al médico y dice, no, aquí no hay nada orgánico que justifique esa parálisis, no hay ningún tipo de lesión, ¿no? Medular o nerviosa, ¿no? Y sin embargo está paralizada. Entonces le dice, un médico avispado que sabe de lo psíquico le dice, vete a hablar con un psicoanalista que eso te va a ayudar, ¿no? Pero es esa manera de elaborar la angustia en la histeria. Gracias, Adriana, por tu pregunta. La arruga es bella, dice Carlos. Claro que sí. Bueno, sí, además, la vejez, la edad, realmente, la edad tiene que ver con la edad de nuestros prejuicios. Así que uno con 20 años puede ser un viejo y uno con 80 puede ser un joven, como vemos en nuestro director Miguel Oscar Menasa, que es el más joven de todos, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la edad de los prejuicios, la edad que tenemos, ¿vale? Así que hay que trabajar también esos prejuicios, y los prejuicios tienen que ver con la ideología que es inconsciente. Entonces, hay que trabajarla con psicoanálisis. Yo elijo B, dice, hola Virginia, gracias por compartir sus conocimientos que nos motivan. El psicoanálisis es profundo y esencial para comprender mejor la vida. Saludos desde Francia. ¡Hola, Francia! Ahí está. Muy bien. Gracias a ti por estar. Todo esto que os motiva a vosotros, a mí también. Esto es un altruismo egoísta. Yo me beneficio de eso, de esto que hacemos. Yo lo pongo en el mundo, pero después el mundo viene a mí, en el sentido de que ustedes después se psicoanalizan y pagan por su psicoanálisis, así que esto ven que es una cosa, uno recibe lo que da. Por eso les animo a ustedes también a ponerse en el mundo y a darle al mundo, que ya verán que lo que reciben, esa onda expansiva, es verdaderamente saludable. Si uno va modificando su realidad, al modificarse uno va modificando también su realidad, va modificando sus relaciones, y eso tiene una recompensa para uno. Así que no lo duden, es mejor estar en el mundo. Bueno, y por fin llegamos al punto 10 del curso Inhibición, Síntoma y Angustia, donde Freud dice, sigue con esta idea, trabajando en la cuestión de que la angustia es la reacción al peligro, ¿no? Dijimos que es como una señal de alarma, que nos dice, cuidado, 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 que aquí hay un peligro. Sí, a veces proviene del exterior, pero a veces proviene del propio interior, que tiene que ver con esos impulsos instintivos que desde nuestro inconsciente quieren expresarse, quieren estar ahí, quieren satisfacerse, porque es el motor del aparato psíquico, el inconsciente, ¿eh? No nos olvidemos que nuestra fuerza, nuestra energía mental proviene del inconsciente, que claro, que no solamente somos inconscientes, sino somos toda esa complejidad del aparato que digamos que está engranado y que tiene que funcionar correctamente, ¿no? Entonces la angustia va a estar enlazada directamente con esa esencia del peligro, que no se puede vivir sin angustia, que la angustia es vital, la angustia es necesaria para la creación, ¿no? Es esa señal, eso que nos mueve, depende si uno sabe interpretarla correctamente, ¿no? Porque a veces uno se queda paralizado frente a la angustia y acaba siendo síntoma de la angustia. Pero esos peligros de los que nos advierte la angustia son peligros comunes, son peligros humanos, generales y comunes a todos nosotros. No crea usted que solamente usted siente angustia, ¿no? Todo el mundo siente angustia. Porque es una señal frente a un peligro común para todos, ¿vale? Entonces ahora Freud se pregunta, ¿por qué hay unas personas que pueden subordinar esa angustia a la actividad normal, pueden utilizarla, pueden incluirla
dentro de lo que sería su vida normal, cotidiana, su actividad, y hacer con ella algo incluso productivo, y sin embargo hay otros que fracasan en esa empresa de incluir la angustia dentro de su actividad normal, cotidiana. Y bueno, va a hacer una crítica a dos posiciones que han intentado dar respuesta a esta cuestión. Una, la de Adler, y otra, la de Otto Rank. Ya vemos cómo Freud empieza a despejar de estos que eran sus discípulos, pero que después, bueno, pues se fueron desviando de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, Adler decía que era una cuestión constitucional, es decir, que dependía de los factores, digamos, hereditarios de cada una de las personas, el que pudiera hacer algo interesante con la angustia o que se enfermase de la angustia, ¿no? Que cayese en esa angustia más primaria que decíamos, donde ya hace síntomas corporales y se deriva la angustia por determinadas vías. Hubo una persona en la clase pasada que preguntaba precisamente eso, ¿qué hace que para unos la angustia sea una señal de peligro y le lleve a la acción, y para otros, sin embargo, caigan en la inacción y en la enfermedad, ¿no? Entonces Adler nos decía, esto es una cosa constitucional de cada uno, pero claro, Freud dice, si se cumpliese el criterio simplex sigillum veri, es decir, la simplicidad es el sello de la verdad, pues entonces estaríamos muy de acuerdo con Adler, pero resulta que las cosas no son tan simples ni tan sencillas, ¿no? El ser humano es mucho más complejo que eso. El segundo intento, como decíamos, fue el de Otto Rank, que Otto Rank, más que poner la cuestión, el foco de la cuestión en la capacidad constitutiva del ser humano, lo puso la intensidad en lo que era la intensidad del peligro exterior, del peligro que le hizo al ser humano sentir la angustia por primera vez. Y como ya hemos ido hablando a lo largo del texto, Otto Rank desarrolló su teoría del trauma del nacimiento, ¿vale? Entonces, según esa teoría, que nosotros, Freud, ya visteis que la lleva contemplando, no es que diga es una tontería, la tiene en cuenta, ¿no? Pero la vamos a transformar un poco en el psicoanálisis, ¿no? Porque con la teoría del trauma del nacimiento decíamos, ¿no? Esa primera experiencia del nacimiento habría sido la experiencia traumática primera para el sujeto, ¿no? Que está ahí en la vagina de su madre o está en el útero de su madre tan a gustito y tiene que salir al mundo, ¿no? Entonces recibe una gran cantidad de excitación y se produce en él un terremoto económico en el sentido de la economía libidinal, la economía del aparato, del cuerpo, del aparato psíquico, y sería el primer prototipo de reacción angustiosa. Hemos ido examinando esa hipótesis en las clases anteriores y hemos visto que sí, que sería la primera situación peligrosa, pero que ahí no hay psiquismo todavía, ¿no? Que es después cuando se forma el aparato psíquico y el psiquismo que uno puede dar, en todo caso, interpretar esa situación, ¿no? Decir, yo también nací, yo también estuve en la vagina de mi madre tan a gustito y tuve que nacer, ¿no? Y salir al mundo con lo complejo que es. Y que al principio, bueno, pues era más sencillo porque tenía alguien que cuidase de mí, pero después uno se hace adulto y ya tiene que hacer las cosas, tiene que participar de esa complejidad, ¿no? E ir constituyéndose como un sujeto autosuficiente, ¿no? En cierta medida, porque siempre dependemos de otro, uno solo no puede nada. Entonces esa primera situación peligrosa sería la primera condición de angustia y que va a tener algo en común con todas las situaciones peligrosas ulteriores que nos producen angustia, y es que en todas ellas en cierto sentido hay una separación de la madre, ¿vale? O sea, el nacimiento fue la primera separación de la madre real, ¿no? Salimos de su cuerpo. Al principio fue una separación solo en sentido biológico, en el sentido de la primera pérdida real del objeto, ¿no? Separarse de la madre. Pero después va a haber otras separaciones posteriores de la madre. Y como decimos muchas veces, hay gente que nunca se llega a separar de la madre, ¿no?
Según Rank, depende de esa magnitud inicial de la angustia el que el individuo llegue a dominarla o no algún día, dependiendo de esa cantidad que le produjo esa primera separación de la madre, ¿no? Va a depender que después en la edad adulta sea neurótico o no lo sea. Es decir, que lo supere o que pueda descargar esa primera angustia. Él habla de la abreacción, ¿no? En realidad, él habla de la teoría del trauma, es decir, que se queda en esa primera teoría previa al psicoanálisis, teoría del trauma, donde nos enfermamos porque no superamos un trauma. Otto Rank dice es ese trauma inicial del nacimiento que en función de la intensidad traumática que tuvo para ti, pues lo puedes superar o no en la edad adulta. Entonces serás un neurótico o serás un normal, ¿no? Y entonces también seguiría manejando la técnica de la abreación o de la catarsis, que es un poco la que se manejaba con la hipnosis antes del psicoanálisis. Pero ya sabéis que el psicoanálisis abandonó la teoría del trauma, abandonó la técnica de la catarsis en el mismo momento que Freud escribe la interpretación de los sueños y ya nos habla del psicoanálisis con su técnica de asociación libre y con la interpretación como método. Es decir, que ya no se trata tanto de superar un trauma, sino más bien que el trauma por el que pasamos todos es hacernos sujetos del lenguaje, hacernos sujetos hablantes, porque ahí es cuando sabemos de nuestra mortalidad, cuando ya manejamos el lenguaje, no antes, no cuando nacimos, ahí todavía no había aparato psíquico. Es decir, va a ser más fundamental para nuestra conformación como sujetos humanos el paso por el complejo de Edipo, es decir, la adquisición del lenguaje y la represión de esos impulsos instintivos primarios o infantiles hacia la madre y hacia el padre. Hacia la madre porque uno, según el proceso primario y el principio del placer, se quedaría pegado infinitamente y permanentemente a esa madre dadora, amamantadora, cuidadora, donde uno no tenía que hacer nada, todo se lo daban hecho, ¿no? Y también esos sentimientos o impulsos instintivos primarios de hostilidad contra el padre o contra todo aquello que te viene a separar de la madre, que te viene a poner una ley que te dice, no, mira, eres humano, y entonces ya tienes que ir separándote de la mamá porque la mamá está prohibida. Pero además es una condición humana eso, es una ley universal, en el sentido de que el hombre, la mujer, tiene que salir al mundo, nace en una familia que le da una primera cobertura, ¿no? Le da una primera protección, pero para que se constituya como un humano, como un hombre, como una mujer, ¿no? Adultos que salgan al mundo y a su vez constituyan otras familias, que trabajen en el mundo para otros, etcétera, porque tiene que continuar la cadena de nuestra humanidad, de nuestra especie, ¿eh? No solamente en la reproducción, sino también en la producción y en la acción social. ¿Por qué? Porque somos sujetos del lenguaje, vamos más allá de los animales que únicamente con reproducirse, pues bueno, está bien, alimentarse, sobrevivir, reproducirse. Nuestro lenguaje ha hecho la complejidad que caracteriza a la especie humana, ¿no? Por eso, digamos, entre comillas, que la especie humana es la especie que reina en el planeta, ¿no? En el buen y en el mal sentido, ¿no? Pero gracias a que habla, gracias a su capacidad, ¿no?, de producir ciencia, literatura, arte, la especie humana ha sido capaz de volar, ha sido capaz de cruzar el mar, a pesar de sus limitaciones biológicas, que son muchas, porque el ser humano cuando nace es mucho más limitado que otras especies animales, nace al borde de la muerte, ¿no? Entonces necesita de esa función madre que lo proteja, que lo cuide, hasta que es autosuficiente. Perdón, que están llamando al timbre. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, entonces esa misma limitación biológica va a ser la que nos desarrolle como sujetos del lenguaje. O sea, ese primer periodo infantil que para nosotros pues va a hacer que nuestra sexualidad sea diferente a la del resto de los animales. Tenemos una sexualidad infantil
después se interrumpe ese primer periodo de nuestra sexualidad y después nace la sexualidad adulta a partir de la pubertad, ¿no? Pero porque eso, como nacemos tan incompletos, tan desvalidos, se tiene que construir nuestro aparato psíquico, nuestro aparato del lenguaje, que es el que nos va a poner en conexión con otros seres humanos, y entonces vamos a poder hacer cosas que si no hablásemos no podríamos, seríamos un animalito, ¿de acuerdo? O sea, fíjense, entonces ese paso por el complejo de Edipo, por la adquisición del lenguaje, va a ser verdaderamente traumático para todos, ¿no? Si hablásemos de algún trauma universal en algunos, sería la adquisición del lenguaje, el Edipo, ¿no? Entonces, que esta teoría de Otto Rank del trauma del nacimiento queda verdaderamente relativizada, nos sirve para pensar la cuestión, pero teóricamente no tiene subsistencia y tampoco la tiene pragmáticamente, porque tampoco es que se haya demostrado que esos sujetos que nacieron más angustiados en el nacimiento, ¿no?, por el nacimiento, después sean los neuróticos. No es así, ¿no? Claro, a los médicos les encantaría poder aislar el bacilo de la neurosis, es decir, mira, quien presente este bacilo, ¿no?, como si fuera un virus, una bacteria, va a ser neurótico, para poder aislarlo, cultivarlo, incluso insertarlo en otra persona para producir la misma enfermedad o quitárselo, bueno, pero eso es inverosímil, es decir, que las cuestiones de la psique tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con nuestra posición en el lenguaje, con nuestra posición psíquica, con ese paso por el complejo de Edipo y cómo nos hemos quedado ahí posicionados, ¿no? Cómo hemos renunciado a esa primera etapa de nuestra sexualidad infantil, cómo hemos renunciado a ese primer atrapamiento, ese primer enamoramiento de la madre y no querer separarnos de esa situación donde nos lo daban todo, ¿no? O esa primera reacción contra el padre, esas primeras lecciones amorosas, identificación con ellos, y eso es una complejidad. Es una complejidad, que es el complejo de Edipo, pero que es una complejidad que se pone en juego en nuestra vida y en nuestro psicoanálisis y es cómo va respondiendo, cómo va resolviendo cada uno esa complejidad, ¿vale? Sería esa más bien la cuestión, es decir, que nacemos de esa célula narcisística de la plena totipotencia, donde, claro, éramos, como no teníamos que hacer nada, hacíamos ¡guau! Y venía mamá y lo daba todo, ¿no? Y nos tenemos que, en nuestro crecimiento personal pasa de ahí a hacernos complejos, múltiples, hablantes, sociales, humanos, ¿no?, con capacidad de creación en el mundo, de trabajo, y eso es un camino vital, ¿no? Eso es un camino. Decíamos que cuanto más se interrumpa la tendencia a volver a lo inactivo, porque esa es la pulsión de muerte, ¿no? Nos empuja a volver a ese estado de inactividad, de tranquilidad total, absoluta, pero eso es la muerte. Entonces, cuanto más se vaya interrumpiendo ese impulso que hay en nosotros a volver a lo inorgánico, a la muerte, porque forma parte de nuestra propia condición mortal, pues esa es la vida, la interrupción de esa tendencia a la muerte, otra vez, ¿vale? O sea, que nos molesten es bueno, que nos interrumpan es bueno, para ir alargando nuestro camino de vida. Entonces yo vengo aquí un poco a molestarles, ¿no?, a interrumpirles, a hacerles pensar que bueno, que tampoco, que una excesiva tranquilidad también es peligrosa. Y ahora entonces Freud viene a traer la teoría psicoanalítica, que como vemos es mucho más compleja, mucho menos simplista que cualquiera de estas dos anteriores, y que nos viene a decir eso, que sí, que cuando el yo consigue defenderse de esos impulsos instintivos que provienen del ello, que tienen que ver con esas tendencias infantiles que no desaparecen. Digamos que sobre esos pilares se ha montado el aparato psíquico posterior, ulterior, más complejo, pero que siguen estando ahí esos pilares, que son el motor de la máquina, ¿no?, que son esos impulsos instintivos primarios que mueven el aparato psíquico, que no desaparecen, que siguen estando ahí en el ello, ¿no?, en el inconsciente, porque el inconsciente es muy amplio, ¿no? Es el caldero de las pulsiones, de la pulsión de vida, la pulsión de muerte, pero también del inconsciente reprimido, que es una parte muy concretita del ello, que es el que nosotros trabajamos en psicoanálisis y que es el que produce las enfermedades mentales, ¿no? Ese paso de lo pulsional
por lo reprimido que tiene que estar reprimido, porque son cuestiones infantiles que no corresponden, pero que a veces uno reacciona frente a lo reprimido, no queriendo saber de ello, ¿no? Manteniendo esa represión con una gran cantidad de energía puesta ahí frente a lo reprimido, y eso al final hace que lo reprimido pues mantenga su soberanía frente al yo del sujeto, frente a toda la cuestión psíquica que se está jugando en cada sujeto. Y esto es consecuencia de la naturaleza de la represión, que en el fondo la represión es un intento de fuga, como decíamos, es como si intentásemos escapar de nosotros mismos, pero no se puede escapar de uno mismo, se puede escapar de un león, de un lobo que está en el exterior, pero de uno mismo no se puede escapar. En cuanto uno se descuida, ¡wow!, salta otra vez el león interior, ¿no? La parte más salvaje de uno, más primitiva. Entonces, lo reprimido, cuando lo reprimimos, queda excluido de esa gran organización del yo como si fuera un proscrito, y entonces queda sometido solamente a las leyes del dominio de lo inconsciente. Y el inconsciente pues tiene esas características, ¿no? Que no juzga, que todo puede convivir ahí, que todo vale, ¿no? Entonces, cuando la situación peligrosa varía en la edad adulta y el yo ya no tiene motivo para emprender una defensa contra un nuevo impulso instintivo, porque claro, el niño cuando nacía, ¿no?, tiene que ir, esos impulsos instintivos primarios, tiene que reprimirlos, sobre todo a partir del momento donde aparece la amenaza de castración, ¿no?, donde los papás ya le empiezan a decir, no, eso niño no se hace, ¿no?, ya no puedes dormir con mamá, ¿no?, eso no te puedes tocar tu cosita en público, ¿no?, y el niño tiene que ir reprimiendo esos impulsos instintivos primarios, sobre todo porque piensa que si no lo hace le pueden castigar los padres, ¿no?, que le pueden retirar su amor, o que esa amenaza de castración puede hacerse verdadera, porque ha visto que hay gente que no tiene, ¿no?, que le falta algo, entonces dice, oye, a ver si yo también voy a ser castigado de la misma forma, ¿no?, frente a ese impulso instintivo primario. Pero ¿qué pasa? Luego en la edad adulta uno tendría que ya tener las herramientas suficientes para no temer a ese impulso instintivo, ese gran peligro infantil en uno. Pero esto no siempre es posible, ¿no? Cuando el yo ha conseguido defenderse contra un impulso instintivo peligroso, por ejemplo, por medio del proceso de la represión, de alguna manera ha dañado a parte del ello. Pero al mismo tiempo le ha dado cierta independencia, le ha dado cierta soberanía y ha renunciado al control que uno podría tener sobre esos procesos instintivos. Bien. Pero cuando ya la situación de peligro varía, uno ya es adulto, ya no tiene motivo para emprender de nuevo una tentativa de fuga, ¿no? Que ya qué tontería, ¿para qué, no? Ya no es ese impulso instintivo tan temido, ya no tiene por qué ser tan temido, ¿no? Porque ya el sujeto adulto tiene herramientas para responder a eso, ¿no? Ya sabe que no se ejecuta la amenaza de castración, ¿no? Pero, sin embargo, el neurótico sigue respondiendo a él como si fuera ese peligro tan grande y tan grave que no podía responder a él el niño, ¿no? Porque no tenía medios, porque el niño dependía absolutamente de la madre y del padre, ¿no? Entonces tenía que reprimir. Ahora el adulto neurótico, ¿qué hace? Vuelve a reprimir como si fuera ese niño. Esas son las represiones secundarias. Y así que va cayendo cada vez más parte de su vida psíquica bajo el dominio del ello. Es decir, va desarrollándose cada vez bajo la influencia de un automatismo que es lo que llamamos la compulsión a la repetición, y sigue los mismos caminos que el impulso anteriormente reprimido, como si la situación peligrosa perdurase aún. El factor que provoca la fijación, entonces, es
esa tendencia inconsciente del ello a repetir, a repetir. Esa es la compulsión a la repetición. Que solamente puede ser suprimida por la función del yo, porque el yo puede mover las barreras de la represión, ha sido el que ha reprimido, ha sido el que ha puesto las barreras de la represión, ¿no? Es el mismo el que puede levantarlas, reconquistar de nuevo su influencia sobre el impulso instintivo y orientar el nuevo curso del impulso instintivo de acuerdo con la modificación de la situación peligrosa. Eso ya no es peligroso, entonces ya no es necesario que el yo siga poniendo esas barreras de la represión. Pero el hecho es que muchas veces fracasa, no consigue deshacer sus represiones el yo. Y entonces el desenlace de esa lucha va a depender de factores cuantitativos. En algunos casos, la atracción regresiva del impulso de reprimido, ¿no? y la intensidad de la represión son tan fuertes que de nuevo llevan al yo, ¿no? Esa compulsión a la repetición lleva de nuevo al yo a instalar de nuevo la represión. Pero es una cosa de cantidad, ¿vale? En otros casos interviene un juego de fuerzas. La atracción del prototipo reprimido está robustecida muchas veces por las dificultades reales de la vida, que le llevan a la persona frente a la dificultad real de la vida, ¿qué hace de nuevo? Vuelve a la compulsión a la repetición, ¿no? Volver a reprimir. O sea, hace imposible ir tomando un camino distinto que no sea el de la represión. Mariana pregunta, ¿esa compulsión a la repetición revierte con análisis? ¿No? Precisamente, muy bien Mariana, efectivamente, gracias por tu pregunta. La terapia analítica, bueno, es ese proceso que va a ir permitiendo que esa fijación que se ha quedado en el ello, en la compulsión a la repetición, pueda ir transformándose. ¿Cómo? También mediante la transformación de la situación peligrosa, porque al interpretar esa situación peligrosa, que es verdaderamente la que le está asustando al sujeto y que no es una situación peligrosa que tenga que ver tanto con lo real, sino que tiene que ver, que procede más de la vida psíquica, infantil, inconsciente, reprimida, entonces ahí le permite al sujeto ir cambiando ese destino de la represión, ir modificando esas represiones secundarias, ir tomando otro camino para el yo, que no sea reprimir, efectivamente. El análisis le va prestando al yo la ayuda necesaria para levantar sus represiones. Y entonces así el yo va recobrando su poder sobre el ello reprimido y puede dejar transcurrir los impulsos instintivos como si esas antiguas situaciones peligrosas ya no perdurasen. Ya eso que era una cosa, un peligro enorme, ya para el sujeto queda en una tontería. Y dice, jo, esto que me parecía tan difícil, tan inabordable, tan dramático, al hablarlo, fíjate en lo que queda, ¿no? Y sobre todo cuando uno se va dando cuenta que eso que le pasa a uno le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Queda todo relativizado. Entonces, generalmente la terapia aporta más rápida y seguramente con menos gasto de energía un desenlace favorable para el yo, que se hubiera producido espontáneamente si todas las condiciones fuesen favorables para el sujeto, pero claro, generalmente, como decimos, la vida también va produciendo dificultades, obstáculos que la persona, pues si no tiene esa terapia, ese instrumento para poder ir resolviéndolas, tiende a repetir de nuevo con las represiones. Esto que acabamos de decir lo que muestra es que se trata de cuestiones cuantitativas, ¿veis? Que en realidad son cuestiones de cantidad y que solamente son aprehensibles a través de la interpretación, si no transcurren a nivel inconsciente, operan de manera inconsciente, las padecemos sin darnos cuenta de ellas, ¿no? Y esas cuestiones cuantitativas son las que nos van a llevar o a mantener esas represiones o a ir pudiendo levantar esas represiones del yo y responder de manera adulta, o mantener esas represiones y continuar de alguna manera la neurosis infantil,
¿vale? Paqui Robles dice: la compulsión a la repetición se manifiesta en diferentes situaciones, ¿no? Y supongo que de no tratarse cada vez en mayor cantidad de situaciones. Exactamente, eso es. Porque la compulsión a la repetición puede ser frente a cualquier obstáculo, frente a cualquier adversidad. ¿Visteis esto que dice? Se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Una tontería y ya te hace de nuevo responder de la misma manera, repetir. Y como el yo, el ello es una fuerza pulsional y además también está conectado con el resto del aparato psíquico y con el superyo, que también hay una parte del superyo que es inconsciente, está directamente relacionada con el ello, se alimenta del ello, la moral, ¿no? Entonces cada vez se va extendiendo más, se va extendiendo más, se va extendiendo a más situaciones. Porque esa moral también te castiga, pero ¿cómo puede ser siempre el mismo? Siempre es imposible, no vas a cambiar nunca, ¿no? Sigue ese conflicto interior que es complejo, ¿no? Complejo de Edipo, de nuevo, se repite, se va reeditando muchas veces ante muchas situaciones, cada vez ante más situaciones. Uno se va haciendo cada vez más chiquitito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, ¿no? Ya no puede, cada vez puede menos, ¿no? Es así, la neurosis va invadiendo el síntoma, la enfermedad se va apoderando cada vez y además está la tendencia sintetizadora del yo, que tiende a sintetizarse con el síntoma y a creer que eso es él, ¿no? A hacerlo como parte de la personalidad de uno. Es decir, que se va complejizando la situación, la enfermedad se va haciendo cada vez más grave, efectivamente. Carlos dice: habría personas que adquieren, Carlos López, ¿habría personas que adquieren herramientas por ellos mismos y otros no consiguen salir de ese proceso? Bueno, puede ser, quizá podría ser, pero bueno, nosotros decimos que mira, nosotros somos gente normal, gente sana y gracias al psicoanálisis. Si no fuera por el psicoanálisis, no sé si seríamos lo que somos. O estaríamos, pues como la mayoría de la población, afectada psicológicamente, mentalmente y hundidos, ¿no? Como le está pasando ahora mismo al 80% de la población. Es que si os dais cuenta es una fuerza, ¿no? Una fuerza que tira de la gente. Si es que... Entonces es el psicoanálisis. O uno se sube en un pensamiento fuerte, en una herramienta fuerte a la que sostenerse, o te lleva la fuerza destructora, ¿no? Y más en momentos difíciles y complejos y de crisis como los que los que se están produciendo ahora mismo en el mundo, ¿no? El mundo se cae, ¿no? Pero tranquilos, es el mundo el que se cae, no nosotros. Si uno se monta en esos pensamientos fuertes que son el futuro, ¿no? Que el psicoanálisis es ya el futuro, es ya la nueva era. Entonces, por eso, para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, ¿no? Es que es una herramienta de hecho, quien más la aprovecha y quien mejor saca partido de ella es alguien que no está enfermo. Si el psicoanálisis al principio, en una primera etapa, podríamos decir, analítica, te cura de la enfermedad, pero para que después te puedas psicoanalizar, ¿no? Puedas explotar al máximo esa energía, producir y explotar al máximo tu energía, tu capital psíquico, ¿vale? No sé si sin psicoanálisis podríamos ser lo que somos. Si te hablo de mí y de los psicoanalistas, sin psicoanálisis no podríamos. Verdaderamente es una herramienta para la salud mental, para el trabajo, para la vida, para las relaciones, para el mundo, para estar en el mundo. María González: el funcionamiento del aparato psíquico es fascinante. Freud hizo un trabajo maravilloso, sí, por supuesto. Era un trabajo que alguien lo tenía que hacer. Es muy interesante eso, porque ya estaba todo dispuesto en el campo científico para que se produjera ese nuevo objeto de conocimiento que era necesario. O sea, es que fíjense lo necesario que es el psicoanálisis en este momento, pero en el siglo XX fue absolutamente necesario, y a partir del nacimiento del psicoanálisis y la producción del concepto inconsciente, eso le permitió tanto a la ciencia, a la medicina, ¿no? Y a otras ciencias, como al arte, producir una ruptura necesaria para poder producir algo nuevo, ¿no?
Y en el siglo XXI es absolutamente indispensable el psicoanálisis. Me parece que va a marcar una diferencia abismal entre las personas que están tocadas de alguna manera por el psicoanálisis, ya sea porque se están psicoanalizando o porque están en relación directa con los que nos psicoanalizamos, ¿no? Que se benefician de nuestro psicoanálisis, porque hay muchas personas que se benefician de mi psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que ustedes se están beneficiando directamente de él o del psicoanálisis de las personas que están en análisis, y es que es así, pero menos mal, ¿no? Que el grupo cero está ahí, que se produjo ese significante al que nos estamos aferrando y agarrando fuertemente, haciendo fuertemente para producir otras cosas, para producir novedades, para producir otra manera de vivir en cada uno, ¿no? Pero ahora, cada uno después tiene que hacer su propio trabajo, además, psicoanalítico, para que otros también se puedan beneficiar de eso, ¿ven? Es una cosa así, uno se trabaja a uno mismo y otros se benefician de eso. Hay que tolerarlo. Hay que tolerar que otros se beneficien de su psicoanálisis, ¿no? Y cada uno ya irá. ¿Cómo se puede beneficiar de ello? Pues pagando por eso. Así se lo puede quedar. Así se lo puede capitalizar uno. Si no es como si lo robase, ¿no? A veces a uno le da culpa porque, me estoy beneficiando tanto del otro, ahora yo quiero capitalizarlo también, hacerlo en mí, que otros se beneficien de mí, ¿no? Sería una cosa así. Bueno, y ya para terminar, decir que entre los factores que participan en la causación de la neurosis, dice Freud que podemos encontrar 3: factor biológico, factor filogénico y factor psicológico. Bueno, pero como es la hora, esto prefiero continuarlo el próximo día para profundizar en estos 3 factores. El próximo día vamos a comenzar por aquí la clase y seguimos con el siguiente punto, con el punto 11, el apéndice, donde vamos a ir viendo cuestiones súper importantes para nosotros, ¿vale? De nuevo, vuestras preguntas de la clase de hoy, dejadlas a lo largo de la semana, tanto en el vídeo en directo en Facebook como en el canal de YouTube para los que lo veis en diferido, y vamos a seguir trabajando, respondiendo las preguntas, y partimos de ahí. Son cosas muy importantes las que estamos viendo y conviene pues hablar de ellas con el detenimiento y la relevancia que le queremos dar, porque esto es un espacio para hablar de la salud mental, para hablar del psicoanálisis y para hablar de nosotros, que somos humanos, que somos complejos y que no nos dejamos o no nos queremos dejar engañar por nuestros propios prejuicios ni por nuestras propias percepciones directas de la realidad, sino que queremos llevarnos por instrumentos científicos que nos permitan pensarnos y pensar nuestra vida de una manera más saludable y más productiva. Gracias a todos. A ver, aquí Carlos dice: hasta la próxima clase, saludos a todos y todas. Los cuadros de tu despacho y las flores son muy bellos, pero los eclipsas, Virginia. Pero no solo por tus profundos conocimientos y argumentos psicoanalíticos, está radiante. Gracias, Carlos. Es el psicoanálisis y la poesía que dan vida, dan ganas de vivir y de seguir trabajando por todos nosotros. María González, muchísimas gracias, Virginia. Maravillosa la clase, como siempre. Muchas gracias a ti, María. Muchos besos, como siempre, por estar ahí y por tu fuerza. Paqui Robles, gracias, Virginia. Carlos López, gracias. Paqui, saludos, compañeros. Wolfgang, muchísimas gracias. Yoli Jové, gracias. Gracias a vosotros. Seguimos. Adelante con la fuerza del psicoanálisis, con la fuerza de la poesía y con la fuerza del futuro y de los años por venir, que vamos a producir cosas maravillosas gracias a estos significantes. Y gracias profundas a Freud, a Miguel Óscar Menasa y al Grupo Cero por darnos esta plataforma y esta posibilidad. Gracias a todos, continuamos en la próxima clase. Muy buena semana, besos y seguimos. Muchas gracias. Y os invito a todos el próximo martes
por la tarde, que cumplo 42 años y lo celebraré bailando con la voz genuina, auténtica y maravillosa del poeta Miguel Óscar Menasa. Será el próximo martes, después del curso, a las 8:30 de la tarde, y lo transmitiremos en directo en Facebook. Compartiré aquí también para que todos podáis seguirlo. Gracias a todos, así da gusto cumplir años. Karina, muchas gracias, hasta la próxima clase. Chao.